En 1908, en la isla de Creta, un equipo de arqueólogos desenterró un objeto que cambiaría para siempre nuestra visión de la historia antigua. No era oro, ni estatuas, ni armas. Era un simple disco de arcilla, pero contenía un secreto que, más de un siglo después, sigue sin respuesta. Lo llamaron el disco de Festo. Este objeto, del tamaño de un plato pequeño, está cubierto por ambos lados con una espiral de símbolos misteriosos. Pero lo verdaderamente increíble no es lo que dice, sino cómo se hizo. Los expertos confirmaron algo que parecía imposible. El disco no fue grabado a mano, fue impreso. Así es, impreso. Hace más de 3.500 años, en plena edad del bronce, alguien utilizó un sistema de sellos para estampar cada uno de los 241 símbolos en la arcilla fresca. Cada figura se repite con una precisión milimétrica, con la misma forma, el mismo tamaño y la misma profundidad. Esto solo significa una cosa. Para crearlo, tuvieron que fabricar moldes individuales para cada uno de los 45 símbolos distintos. Es decir, una tecnología de producción en serie, una especie de imprenta primitiva, milenios antes de que Gutenberg inventara la suya. Esta es la primera y más grande anomalía del disco de Festo. Simplemente no debería existir. La cultura minoica, a la que pertenece el disco, era avanzada para su tiempo. Eran grandes navegantes, artistas y constructores. Pero no hay absolutamente ninguna otra evidencia de que tuvieran una tecnología de impresión. No se han encontrado otros objetos impresos, ni los sellos originales, ni prototipos, ni versiones anteriores. El disco de Festo aparece en la historia de la nada, como un producto final perfecto, sin un rastro de evolución tecnológica. Es como encontrar un teléfono móvil en una tumba medieval. No tiene sentido. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Los símbolos del disco no se parecen a ningún sistema de escritura conocido. No es el lineal A ni el lineal B de los minoicos. No es egipcio, no es hitita. Es un lenguaje único en el mundo, un verdadero hapax legomenon, un término que usan los lingüistas para algo que aparece solo una vez en el registro histórico. Durante más de un siglo, los mejores criptógrafos y expertos en lenguas antiguas han intentado descifrarlo, pero todos han fracasado. Sin una piedra de Rosetta, sin un texto bilingüe que nos dé una pista, el disco permanece en silencio. ¿Qué podría decir un mensaje tan importante como para crear una tecnología tan revolucionaria? Las teorías son tan variadas como los propios símbolos. Algunos académicos creen que es un himno religioso, una oración a una deidad minoica o las instrucciones para un ritual sagrado. La disposición en espiral podría representar un canto o una letanía que se recitaba siguiendo el orden de los símbolos. Otros sugieren que podría ser un documento legal, un tratado de paz, o incluso una lista de guerreros o un registro de inventario. El problema con estas teorías es que no explican por qué se utilizó la impresión. ¿Por qué crear 45 sellos diferentes solo para un himno o un contrato? El esfuerzo parece desproporcionado para un solo objeto, a menos claro que el disco no fuera único. Quizás formaba parte de una producción mucho más grande, y es el único ejemplar que ha sobrevivido al paso del tiempo. Tal vez existió toda una biblioteca de textos impresos que se perdió para siempre, destruida por un terremoto, un incendio o una invasión. Si esto fuera cierto, nuestra comprensión de la Edad del Bronce estaría fundamentalmente equivocada. Estaríamos hablando de una sociedad con una capacidad de producción y difusión de información que creíamos imposible para esa época. Pero hay hipótesis aún más audaces. Algunos investigadores independientes han propuesto que el disco de Festo no es un texto en el sentido tradicional. La disposición en espiral, la secuencia de los símbolos y la repetición de ciertos grupos sugieren un orden lógico, casi como un conjunto de instrucciones. ¿Y si fuera un manual técnico? ¿Una guía para construir algo? ¿O quizás un calendario astronómico que describe el movimiento de los planetas y las estrellas? Esta idea es fascinante, porque implicaría un nivel de conocimiento científico y técnico que no asociamos con la Creta minoica. Un detalle crucial es que el disco fue cocido en un horno después de ser impreso. Esto significa que quien lo creó quería que perdurara. No era un borrador ni una nota temporal. Era un mensaje destinado a ser preservado a toda costa. Sin embargo, no se encontró nada más como él.
Ni en el palacio de Festo, ni en ningún otro yacimiento arqueológico. Es como si alguien hubiera querido asegurarse de que este mensaje específico sobreviviera, mientras que todo lo demás relacionado con él era eliminado o simplemente se perdía en la historia. Esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si el disco no fue creado en Creta? Su arcilla no coincide con la de la región, lo que ha llevado a algunos a especular que fue traído desde otro lugar. Un lugar con una tecnología y un conocimiento que han desaparecido sin dejar rastro. Podría ser el último vestigio de una civilización perdida, quizás la mítica Atlántida de la que hablaba Platón. Aunque es una idea muy especulativa, explicaría por qué el disco de Festo es una anomalía tecnológica y lingüística. Es un objeto fuera de lugar y fuera de tiempo. Pensemos en los símbolos. Figuras humanas con tocados exóticos, un barco, herramientas, plantas y animales. Cuentan una historia, pero no sabemos cuál. Algunos han intentado conectar los símbolos con las constelaciones, proponiendo que el disco es un mapa estelar o un dispositivo de navegación. Otros, más audaces, sugieren que la secuencia espiral es un código, no muy diferente a los sistemas de codificación primitivos. No porque el mensaje sea informático, sino porque la lógica detrás de la secuencia, un símbolo, una acción, un resultado, se parece a la forma en que funcionan los algoritmos. Hoy, el disco de Festo descansa tras una vitrina en el Museo Arqueológico de Heraklion, en Creta. Millones de personas lo han visto, pero nadie ha podido escuchar lo que tiene que decir. Su silencio es casi un desafío. Nos recuerda que la historia que conocemos es incompleta, llena de capítulos perdidos y tecnologías olvidadas. No es solo una pieza de arcilla antigua, es una pregunta materializada. Una pregunta sobre quiénes éramos, qué sabíamos y qué hemos perdido. Quizás nunca sepamos si fue un poema, un conjuro, un tratado de paz o el manual de una máquina imposible, pero su existencia nos obliga a ser más humildes sobre nuestro pasado. Nos demuestra que la innovación y el genio no son exclusivos de nuestra era. Tal vez, como algunos han sugerido, el mensaje del disco no estaba destinado a sus contemporáneos. Tal vez, después de 3 milenios y medio de silencio, su verdadero destinatario seamos nosotros. El disco de Festo es un recordatorio de que bajo las ruinas de nuestro pasado se esconden misterios que aún esperan ser descifrados. Y no es el único. En el fondo del mar, en una tumba olvidada, se encontró otro objeto imposible, una máquina compleja, un mecanismo de relojería que no debería existir en la antigua Grecia. Una tecnología que oficialmente era un absoluto imposible. Seguiremos esa pista en nuestro próximo vídeo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para no perderte ni un solo misterio. Nos vemos en la próxima aventura.